El apartamento ya no tenía muebles cuando Andrés encontró la caja. Las paredes mostraban las marcas rectangulares donde habían colgado cuadros durante 30 años, y el piso de madera crujía con un sonido diferente ahora que el peso de los muebles ya no lo sostenía. Andrés había pasado 3 días vaciando cada cajón, cada estante, cada rincón que su madre había habitado sin dejarle entrar del todo, y estaba convencido de que ya no quedaba nada. Fue al closet del cuarto principal por última vez, solo para verificar que los ganchos metálicos estuvieran vacíos, y al empujar los últimos abrigos hacia un lado, encontró la bolsa de tela, negra empujada contra la pared del fondo. La bolsa tenía el peso denso y preciso de algo que alguien colocó ahí con intención, no de algo olvidado. Cuando la abrió, el olor a naftalina y a tiempo cerrado le golpeó la cara antes de que sus ojos procesaran lo que tenían delante. Una caja de metal color verde, oxidada en las esquinas, con un cierre de palanca que requirió 2 intentos antes de ceder. Adentro los documentos estaban doblados con una precisión que no era descuido sino cuidado, cada pliegue alineado, como si alguien los hubiera revisado más de una vez antes de guardarlos. Andrés tomó el primero y lo desplegó bajo la única bombilla que seguía encendida en el cuarto vacío. Era una partida de nacimiento con su fecha exacta de nacimiento, el nombre correcto del hospital, la ciudad correcta. Pero el nombre escrito en la línea del recién nacido no era el suyo, y en la casilla destinada al padre aparecía un nombre que Andrés no había escuchado nunca en 42 años de vida. Sostuvo el papel durante varios segundos sin moverse, con la bombilla oscilando apenas por la corriente que entraba por la ventana entreabierta. Intentó leer el nombre del padre una segunda vez, pero sus manos se habían puesto a temblar de una manera lenta y obstinada que él no podía controlar. En el fondo de la caja, debajo de los documentos, había una fotografía pequeña en blanco y negro. Su madre, joven, de pie junto a un hombre que Andrés no reconocía, frente a una fachada que tampoco podía identificar. Al reverso de la foto, escrita con pluma de tinta azul ya desvanecida, había una fecha que correspondía a 18 meses antes de su nacimiento y nada más. 4 años atrás, Andrés deshizo 2 valijas, canceló un contrato de arrendamiento y dejó ir a la mujer, con la que había planeado algo parecido a un futuro. El diagnóstico llegó un martes. Insuficiencia cardíaca. Estadio 2, medicación permanente, control mensual. Él no lo pensó demasiado. Empacó lo que cabía en el carro y manejó de regreso a la ciudad donde había crecido, como si el camino lo conociera de memoria. El departamento que estuvo a punto de rentar en aquella otra ciudad todavía existe en su billetera. Una foto, doblada, con la esquina inferior derecha rota, tomada desde la calle un mediodía de octubre. Nunca firmó nada. Guardó la foto sin saber bien por qué. Quizás para recordar que la decisión fue real y tuvo un costo concreto. Los martes y jueves llegaba a la casa de su madre antes de las 7, cuando la luz aún era gris y el barrio no había despertado del todo. Hervía la avena con una raja de canela, ponía el café de olla a fuego lento y acomodaba 2 pastillas color salmón sobre el borde del plato, siempre en el mismo orden. Su madre las tomaba sin agua, con un gesto breve que él nunca le preguntó si era costumbre o terquedad. Los sábados lavaba la ropa en la lavadora pequeña del cuarto de servicio. Separaba los colores con un cuidado que ella nunca le había
pedido pero que él mantuvo porque era la única forma que encontró de sentir que hacía algo suficiente. Cuando a ella le cansaba la vista, él le leía el periódico en voz alta. Primero los titulares, luego la sección de cultura, que era la que a ella le interesaba y nunca pedía directamente. Hubo una tarde, mientras él doblaba las sábanas en la sala, en que su madre lo miró desde el sillón y dijo que él era lo único claro en su vida. Lo dijo sin adorno, con esa economía de palabras que era su forma más alta de decir algo importante. Andrés lo recibió como el mejor halago que ella podía dar y lo guardó en algún lugar del pecho donde se guardan las cosas que no se repiten. Ahora esa frase tiene un peso distinto, no más ligero, sino más oscuro, como si hubiera sido dicha sabiendo ya lo que él aún no sabía. 3 días después de encontrar la caja, Marcos llamó a su tía Graciela para confirmar el horario con la funeraria y hablar del pago pendiente al cementerio. La conversación fue breve, práctica, del tipo que se tiene cuando ambos lados quieren terminar sin derrumbarse. Pero al final, casi como si hablara consigo misma, Graciela dijo que su madre siempre supo cargar sus cosas sola, desde muy joven. No lo dijo como elogio, ni como queja. Lo dijo como quien recuerda un hecho climático, algo que simplemente fue así. Marcos no preguntó qué quería decir. Anotó la frase en la libreta pequeña donde llevaba los gastos del funeral, entre el monto del ataúd y el teléfono del notario local, y siguió. Esa misma tarde, vació el último cajón de la cómoda del cuarto de su madre. Encontró 3 sobres color manila, del tamaño que usan los despachos legales para documentos formales. El remitente decía, Notaría Villanueva e Hijos, con una dirección en una ciudad costera cuyo nombre Marcos no reconoció de ninguna conversación familiar, de ningún viaje mencionado, de ningún mapa mental que él tuviera de la vida de su madre. Los 3 sobres estaban abiertos. Los documentos adentro seguían ahí, doblados con cuidado. Las fechas del sello postal iban de 12 a 16 años atrás, todas en un rango que coincidía con sus años de universidad, cuando él vivía fuera y llamaba los domingos. Y hablaban de cosas pequeñas. Sostuvo el primer sobre, bajo la lámpara de pie, que todavía no había desenchufado. El papel tenía ese olor seco y leve a archivo, a tinta vieja, a algo guardado con intención. No leyó los documentos. Los volvió a doblar con cuidado, como si el orden en que estaban importara. Fue en ese momento, con el sobre en la mano, que recordó una tarde de cuando tenía 8 o 9 años, sentado en el piso de esa misma habitación mientras su madre cosía. Había preguntado por su padre. Solo una vez, con esa franqueza sin filtro que tienen los niños. Su madre había respondido que había muerto antes de que él naciera, sin levantar la vista de la tela, sin agregar nombre, ni a historia, ni fecha. El tono no fue cruel, fue definitivo. De esos tonos que enseñan que hay preguntas que no se hacen 2 veces, y Marcos aprendió la lección sin necesidad de repetirla. Acomodó los 3 sobres dentro de la caja de metal, junto a las fotos y la libreta que había encontrado días antes, y cerró la tapa sin seguro. Cargó la caja hasta la mesa del comedor, la única que quedaba en el departamento porque el camión de mudanza se había llevado todo lo demás. La puso en el centro, bajo la luz fría del cielo raso, y se sentó en el sillón que tampoco había salido aún. La miró desde ahí durante un rato que no midió. No sintió urgencia de abrirla. Sintió algo más parecido a la concentración que precede a un trabajo difícil. Esa calma tensa de quien ya sabe
que va a tener que hacer algo y está calculando por dónde empezar. Su madre había guardado esos sobres con cuidado durante más de una década, en un cajón que solo ella usaba, en una ciudad que no era la costera del remitente. Eso no era descuido ni olvido. Era una decisión sostenida en el tiempo, y esa diferencia lo cambió todo en su manera de mirar la caja. La mañana siguiente, Marcos se sentó a la mesa de la cocina con la libreta que había usado para anotar los gastos del funeral. Todavía tenía páginas con números: el ataúd, las flores, el transporte desde el crematorio. Pasó esas hojas sin leerlas y buscó una en blanco. Tomó el bolígrafo que su madre guardaba junto al teléfono fijo, uno de tinta azul con el logo de una farmacia, y trazó 3 columnas con una regla pequeña que encontró en el cajón. Las nombró en letras minúsculas, sin mayúsculas, como: si la sobriedad del gesto pudiera mantenerlo entero, ¿qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Dónde buscarlo? En la primera columna, escribió despacio, sin abreviar nada: una partida de nacimiento con un nombre diferente al que conocía, una fotografía de su madre junto a un hombre que no era su padre, tomada antes de que él existiera. 2 sobres del mismo despacho notarial, con fechas separadas por varios años, y el nombre escrito en el documento. Un nombre que no era el de Ernesto, el hombre que había crecido llamando papá, anotado con la misma letra cuidadosa que el resto. En la segunda columna escribió 3 cosas: registro civil, historial del notario, alguien que hubiera conocido a su madre antes de que él naciera. Esa última línea la subrayó una vez, no 2. En la tercera columna dejó espacios en blanco frente a cada ítem porque todavía no sabía con certeza cómo llegar a cada uno, y prefirió no inventar un orden que luego no pudiera sostener. Pensó en llamar a su tía Graciela. La descartó casi de inmediato. No porque desconfiara de ella, al menos no todavía, sino porque conocía el mecanismo. Si preguntaba sin tener nada concreto entre las manos, Graciela encontraría la manera de responder sin decir nada, con esa habilidad suave que tenía su familia para hacer que los temas difíciles se disolvieran en el aire antes de cobrar forma. Lo había visto funcionar toda su vida en conversaciones sobre dinero, sobre el accidente de su primo, sobre los últimos meses de la enfermedad de su madre. Una frase amable en el momento exacto, y el asunto quedaba archivado sin haberse abierto. Abrió el teléfono y buscó el nombre del despacho notarial que aparecía en los sobres. Lo encontró en la primera página de resultados. Seguía operando. Tenía dirección en una calle del centro, horario de atención y un número de teléfono con código de la ciudad. Guardó los datos en una nota y escribió al final, en letras pequeñas: llamar el lunes. No dar nombre completo todavía. No sabía bien por qué esa precaución le parecía necesaria, pero la anotó igual. Fue al cuarto donde había dejado la caja de metal sobre el escritorio, entre un cargador suelto y una pila de sobres de condolencias que no había abierto. La tomó con las 2 manos, la llevó a la sala y la puso dentro de su mochila negra, en el compartimento interior con cierre. No en una caja de mudanza, no en el armario de su madre, no en ningún lugar que perteneciera todavía a esa casa. En su mochila, que era suya, que se iría con él cuando saliera por la puerta. Volvió a la cocina. Miró la libreta abierta sobre la mesa y la cerró con el bolígrafo adentro como señalador. Había algo casi metódico en cómo lo había organizado todo. Demasiado ordenado para la hora que era y para lo que había encontrado el día anterior,
y esa distancia entre el orden del papel y el peso que sentía en el pecho era, por ahora, lo único que le permitía seguir de pie. Marcos llegó al registro civil cuando todavía no había calor en la calle y los empleados aún no habían encendido los ventiladores del mostrador. Pidió la copia certificada de su partida de nacimiento sin explicar nada más, solo su nombre completo y su número de documento. Esperó de pie, sin apoyarse en el mostrador, con las manos quietas sobre la carpeta de cartón que había comprado esa mañana en una papelería de la esquina. Cuando le entregaron el papel sellado, lo dobló con cuidado y lo guardó sin leerlo ahí, delante del empleado. Lo leyó en el cuarto del hotel, sobre el escritorio, con el otro documento de la caja extendido a su izquierda. Los nombres no coincidían. La fecha y el hospital eran los mismos, letra por letra. En el documento oficial, la casilla del padre estaba en blanco, un espacio vacío que alguien había dejado así a propósito. En el de la caja había un nombre completo, 2 apellidos, sin abreviar. Marcos los copió en su libreta con la misma letra con que apuntaba listas del mercado, sin apretar, más el lápiz de lo necesario. Después marcó el número del despacho notarial de la ciudad costera y dio solo su nombre de pila cuando la recepcionista contestó. Ella buscó en el sistema y confirmó que había un expediente activo asociado a ese nombre y a un segundo apellido, el apellido del documento de la caja. Marcos escribió eso en la libreta, agradeció con una sola palabra y colgó. Abrió la ventana del cuarto para que entrara luz natural, acomodó todos los documentos de la caja sobre la cama, en el orden en que los había encontrado, y los fotografió uno por uno con su teléfono. Había algo casi doméstico en cómo lo sostenía, en cómo buscaba el ángulo para que no cayera sombra sobre los nombres. Los guardó en una carpeta digital que nombró solo con la fecha de ese día, sin ningún otro rótulo que pudiera explicar qué contenía. Esa precaución la tomó sin pensarla demasiado, y precisamente por eso la anotó en la libreta. Quería saber qué partes de él ya funcionaban en modo de protección antes de que su cabeza lo decidiera. Luego buscó el nombre completo del hombre, el nombre y la ciudad, en los registros públicos disponibles. Lo encontró en la edición digital de un periódico de la ciudad costera, una esquela de hace 11 años, en la página que los diarios reservan para los que tuvieron familia y negocios y gente que los conocía. El hombre había muerto. Tenía esposa, tenía hijos, y entre los sobrevivientes listados había un nombre que Marcos no reconocía, pero que llevaba su mismo primer apellido materno, el apellido que él siempre había creído que era solo de su madre. Cerró la pantalla del teléfono y se quedó mirando la carpeta de cartón sobre el escritorio. Ese hombre había tenido otra vida completa, o él mismo había tenido una vida paralela, sin que nadie le avisara nunca. Marcos tomó el primer autobús de la mañana con la mochila entre las rodillas y la caja adentro, envuelta en una camiseta vieja. El trayecto duró 3 horas y media. Contó los postes de luz durante los primeros 40 minutos sin darse cuenta de que los estaba contando. La oficina notarial quedaba a 4 cuadras de la terminal, en un edificio color arena, con las persianas a medio bajar. El notario era un hombre de unos 70 años, con lentes de montura metálica y manos que se movían despacio sobre los papeles, sin apuro. Marcos puso el documento sobre el escritorio y esperó mientras el hombre buscaba el expediente en un archivero lateral,
con el mismo ritmo cansado de quien ha guardado secretos ajenos durante décadas. El notario confirmó que existía un testamento en custodia a nombre de Marcos, depositado 14 años atrás por el firmante de la esquela. Nunca había sido reclamado porque la dirección de notificación registrada en el expediente era la de una casa que ya no existía, la casa de la abuela materna, demolida hace 8 años, en una calle del barrio donde Marcos creció. No era un error administrativo. Era una dirección que alguien dio sabiendo exactamente que no llevaría a ninguna parte. El notario no levantó la vista cuando dijo, eso. No tenía que hacerlo. Entre los documentos había un sobre de papel manila con el nombre de Marcos escrito a mano, con tinta azul oscura, en una caligrafía que él nunca había visto. El notario se lo entregó sin comentarios, como si entregar ese tipo de cosas fuera parte ordinaria del trabajo. Tenía fecha de 2 años antes de la muerte del hombre. Era una carta, sellada, que llevaba más de una década esperando en ese archivero. Marcos la puso dentro de la mochila, entre la caja y la camiseta, con un cuidado innecesariamente preciso para lo pequeña que era. Firmó los documentos de recepción con letra pareja. Guardó la copia en el bolsillo interior de la chaqueta. Salió a la calle y caminó las 4 cuadras de regreso a la terminal sin detenerse frente a ningún escaparate, sin mirar el mar que se veía al fondo de la avenida principal. En el autobús de regreso eligió asiento del lado del pasillo. Puso la mochila sobre sus rodillas otra vez y sintió el peso del sobre a través de la tela. Durante los primeros 30 minutos no la abrió. La sacó una vez, leyó su nombre escrito en esa caligrafía desconocida, la volvió a guardar. La sacó de nuevo al pasar por un tramo de carretera, con eucaliptos a los lados, cuyo olor entró por la ventana entreabierta del asiento de adelante. La dejó sobre su rodilla durante 10 minutos sin tocarla. Después la regresó a la mochila, cerró el cierre y puso la mano encima, como si eso cambiara algo. El resto del camino miró por la ventana los cerros pardos y las antenas de televisión sobre los techos bajos de los pueblos que iban quedando atrás. No pensó en su madre con rabia. Pensó en ella con una precisión nueva, casi clínica. La dirección de la abuela, la fecha del testamento, los 14 años que ese sobre había estado en un archivero porque alguien se había asegurado de que ninguna carta llegara, de que ningún nombre se pronunciara, de que el silencio se mantuviera incluso después de que todo terminara. Tenía la evidencia. Tenía fechas. Tenía un documento con una dirección equivocada que no era un error. Lo que no tenía todavía era saber cuántos más en la familia habían ayudado a mantener ese silencio en pie. Llegó a casa de la tía Elena con las llaves en el bolsillo derecho y la fotografía doblada en 4 dentro de la libreta. Tocó el timbre una sola vez y esperó con la mochila colgada de un solo hombro, como si fuera una visita cualquiera. La tía abrió con delantal, con olor a café que había pasado demasiado tiempo en la cafetera, y a detergente de pino que impregnaba hasta el aire cerca del fregadero. Le dijo que pasara, que justo iba a servirse una taza, y Marcos asintió, y se sentó en la silla que siempre había sido la del visitante, la que quedaba frente a la ventana. Puso las llaves sobre la mesa con un golpe suave, las mismas llaves del departamento de su madre que la tía le había pedido que devolviera cuando terminara de vaciar los cajones. La tía las tomó sin mirarlas, las guardó en el bolsillo del delantal y empezó a hablar del frío, de que el invierno llegó antes este año. Marcos dejó que terminara la frase.
Entonces abrió la libreta despacio, sacó la fotografía doblada y la extendió sobre la mesa con la palma de la mano, sin decir nada, sin agregar ninguna palabra que pudiera darle a la tía una salida fácil. Fue un segundo, quizás menos, pero ese segundo fue suficiente. Los ojos de Elena se detuvieron en la imagen, antes de que ella pudiera decidir qué cara poner, antes de que activara el gesto de quien ve algo por primera vez. Marcos vio ese instante con claridad. Lo registró como registraba los números en la libreta, sin adorno. La tía dijo que su hermana había tomado sus decisiones, que esas cosas ya no tenían solución, y usó el plural. Sus decisiones, no una decisión, como quien sabe que la historia tiene más de un capítulo. Marcos no levantó la voz ni cambió el ritmo de la respiración. Solo le preguntó desde cuándo lo sabía, con la misma calma con que le habría preguntado la hora. Elena apartó la vista hacia la ventana, hacia el patio donde no había nada que mirar. Y ese silencio fue la última pieza que Marcos necesitaba para cerrar el rompecabezas por completo. Marcos llegó a la casa de su tía Elena, con la mochila ajustada al pecho, como si cargara algo frágil. Elena abrió la puerta antes de que él tocara, con cara de quien lleva días esperando una conversación incómoda. La sala olía a café recalentado y a ese desinfectante de pino que su madre también usaba. Ese detalle lo detuvo un segundo. Marcos no se sentó de inmediato. Primero puso la mochila sobre la mesa del comedor, la abrió despacio y sacó la caja envuelta en la camiseta. Elena lo miraba desde el umbral de la cocina sin moverse. Marcos desenvolvió la caja, la abrió y alineó sobre la mesa los documentos uno por uno, con la misma calma con que se ordenan cartas antes de una jugada final. Primero el acta de nacimiento con el nombre tachado, después la carta sin fecha, después la foto donde aparecían Elena y su madre frente a una clínica que Marcos ya había identificado en sus notas. Elena dejó escapar un sonido pequeño, casi sin aire, cuando vio la foto. Marcos no levantó la voz ni adelantó el cuerpo. Se quedó de pie al otro lado de la mesa, con las manos quietas sobre los papeles. No había llegado a acusar, sino a confirmar lo que ya sabía, y esa diferencia lo sostenía entero. Elena se sentó sola, sin que nadie se lo pidiera, como si el peso de los objetos sobre la mesa fuera suficiente para doblarle las rodillas. Cuando el tío Aurelio cerró la puerta al salir, el sonido fue tan suave que Marcos tardó unos segundos en entender que ya se había ido. No hubo portazo. No hubo palabras finales. Solo el clic de la cerradura y luego el silencio del departamento prestado, que olía a humedad y a café frío. Marcos permaneció parado en el centro de la sala, durante lo que le pareció mucho tiempo, con los papeles todavía en la mano y la caja abierta sobre la mesa de vidrio. El ventilador del techo giraba con un zumbido bajo, casi inaudible, como si tampoco supiera qué hacer con ese momento. Marcos dejó los papeles sobre la mesa sin doblarlos, sin ordenarlos, sin hacer nada que requiriera una intención clara. Se sentó en el borde del sillón y miró la foto que había sacado de la caja la noche anterior, la de su madre joven, antes de él, antes de todo. El hombre que aparecía junto a ella ya tenía nombre ahora. Y ese nombre cambiaba la geometría de cada recuerdo que Marcos creía haber entendido. No era rabia lo que sentía en ese momento, o no era solo rabia. Era algo más
Parecido al mareo que produce descubrir que el piso donde uno lleva años caminando tiene un nivel distinto al que creía. Fue al baño, abrió la llave del agua fría y metió las manos debajo del chorro hasta que los dedos le ardieron. Luego se miró en el espejo sin reconocerse del todo, como si la cara que veía perteneciera a alguien que aún no había procesado la noticia. Regresó a la sala, recogió los papeles del suelo que se habían caído sin que él lo notara y los apiló con cuidado encima de la caja, como si el orden físico pudiera contener algo que ya no tenía bordes. Esa noche, Marcos acomodó los papeles que la tía Elena le había entregado sobre la mesa de la cocina, uno por uno, sin apuro. Había una carta con membrete de un juzgado, 2 fotografías adicionales y un sobre manila con su nombre escrito a mano por alguien que no era su madre. Ordenó todo, por fecha, como si organizar el tiempo en papel pudiera devolverle algo del orden que había perdido por dentro. Después fue al cuarto, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó la libreta donde enguardaba la fotografía doblada en 4. La puso encima de los documentos. El conjunto sobre la mesa era pequeño pero pesado de una manera que no tenía que ver con el peso real de las hojas. Preparó café, no porque tuviera sueño que vencer, sino porque necesitaba que sus manos hicieran algo reconocible mientras su cabeza procesaba lo irreversible. Al día siguiente llamó al registro civil antes de las 9 de la mañana y pidió un turno para revisar el acta de nacimiento original, la que nunca había visto completa. También marcó en la libreta 3 nombres que la tía Elena había mencionado como testigos de algo que ocurrió mucho antes de que él naciera. No era venganza lo que buscaba, era la secuencia exacta de los hechos, porque sin esa secuencia cualquier conclusión seguiría siendo solo una suposición. Guardó el sobre manila en la mochila que usaba para trabajar, no en un cajón, porque quería tenerlo cerca durante el día. Esa decisión, pequeña y casi invisible, fue la primera en semanas que sintió completamente suya. 3 semanas después de hablar con la tía Elena, Marcos guardó la fotografía en el cajón de su escritorio y no volvió a sacarla. No fue un acto de olvido. Fue una decisión deliberada, como quien deja reposar algo que aún quema. El departamento seguía igual, las mismas tazas en el mismo estante, el mismo olor a café frío de las mañanas apresuradas, pero él se movía dentro de ese espacio de manera distinta. Empezó a dormir las horas completas, algo que no había conseguido desde antes del funeral de su madre. Una mañana encontró en el fondo de una caja de cartón el cuaderno de recetas que ella escribía a mano, con su letra apretada y tinta azul, y lo puso sobre la mesa sin abrirlo. Lo dejó ahí 3 días. Al 4.º día lo abrió, leyó la primera página y entendió que el dolor no había desaparecido, solo había encontrado un sitio donde caber sin aplastarlo todo. Llamó a su trabajo y pidió reincorporarse la semana siguiente. Necesitaba el ruido externo, la rutina mecánica, algo que midiera el tiempo en horas y no en preguntas sin respuesta. La primera mañana de regreso caminó las 4 cuadras desde el metro, con las manos en los bolsillos, y notó que ya no repasaba mentalmente cada conversación con Aurelio ni con Elena. El secreto seguía ahí, intacto en su conocimiento, pero había dejado de ser el centro de gravedad alrededor del cual giraba todo lo demás. Esa noche, al llegar a casa, calentó sopa de la que había sobrado del día anterior y comió sentado en la mesa, no de pie frente al fregadero,
como había hecho durante semanas. Era una diferencia pequeña, casi invisible, pero Marcos la sintió como una victoria sin aspavientos, del tipo que nadie celebra, pero que sostiene. Esa noche, Marcos puso la fotografía sobre la mesa de la cocina sin doblarla por primera vez desde que la encontró. La luz del techo era blanca y directa, sin sombras que suavizaran nada. Ahí estaba, su madre joven, con esa mujer que ahora tenía nombre y dirección y una versión de la historia que él no conocía. Hirvió agua, llenó una taza con manzanilla, el mismo ritual que su madre hacía cuando algo le pesaba sin saber cómo nombrarlo. Se sentó frente a la foto y no la apartó. La dejó estar, con toda su incomodidad encima de la madera rayada de la mesa. Pensó en la tía Elena, en cómo le había sostenido la mano sin decir nada cuando él empezó a entender lo que significaba lo que le estaba contando. El vapor de la taza subía lento y él lo siguió, con los ojos hasta que se disolvió en el aire quieto de la cocina. No sintió alivio, pero tampoco el peso cerrado de los días anteriores. Era algo diferente, como cuando una herida deja de arder y empieza apenas a picar. Tomó la fotografía con cuidado, la alineó con el borde de la mesa y la dejó ahí, visible, sin esconderla dentro de la libreta. Fue hasta el cuarto. Se sentó en el filo de la cama y pensó que su madre también había cargado algo sin saber cómo ponerlo en palabras. No la absolvió en ese momento, pero tampoco la redujo solo a lo que había callado. Entendió, con la taza aún tibia entre las manos, que conocer la verdad no era lo mismo que terminar de entenderla, y que eso también estaba bien. Un domingo por la mañana, Marcos encontró la caja de zapatos en el fondo del closet, exactamente donde la había dejado meses atrás. La sacó sin ceremonias, la colocó sobre la mesa de la cocina y quitó la tapa con las dos manos, como quien abre algo que ya no tiene poder sobre él. Adentro estaban las mismas cosas: la fotografía de su madre joven, los papeles con el membrete del hospital, la carta doblada en 4 que alguna vez lo hizo temblar. El café en la cafetera comenzó a gotear y el olor llenó la cocina. Marcos no apartó los ojos de la caja, pero tampoco sintió el peso antiguo en el pecho. Tomó la fotografía, la sostuvo un momento bajo la luz de la ventana y miró el rostro de su madre con una calma que él mismo reconoció como nueva. Ella había tomado decisiones que él no hubiera tomado. Había guardado silencio durante décadas, por razones que ahora entendía, aunque no aprobaba del todo. Eso no borraba el daño, pero ya no lo definía. Era parte de una historia más larga, una que él seguía escribiendo desde su propio lugar. Dobló la carta con cuidado. La acomodó debajo de la fotografía. Volvió a colocar la tapa y dejó la caja sobre la mesa, sin guardarla de inmediato. Se sirvió el café, se sentó frente a la ventana y escuchó el ruido ordinario de la calle: un perro, un motor, alguien que cerraba una puerta. El secreto que había cambiado, su idea de familia, seguía siendo real, pero ya no vivía en él como una herida abierta que exigía respuesta. Marcos bebió el café despacio. Miró la caja una última vez y entendió que no necesitaba destruirla ni conservarla como reliquia. La historia de su madre era suya también, con todo lo que eso implicaba: la mentira, el miedo, el amor imperfecto que había detrás de ambas cosas. Guardó la caja en el closet, cerró la puerta
Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de ese apartamento le perteneció a él solo. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.